Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Y sin más, quiero que usted me acompañe ahí a su Biblia, Ezequiel 47. Quiero compartir la palabra que el Señor me puso en esta noche. Jesús, en la fiesta de los tabernáculos, donde mucha gente hacía enramadas y no tomaba agua, conmemorando el tiempo que estuvieron en el desierto, ¿no? En ese día, ese gran día, dice que el Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y dice que de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Y él estaba hablando del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios que iban a recibir todos los que creen en Jesucristo. Amén. Por eso el Señor me llevaba en esta mañana, cuando estaba preparando esta palabra, de que lo que nos cautiva, lo que nos enamora, lo que nos transforma, lo que nos sana, es la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo cuando llegué, yo incrédulo, renegado, rebelde, y dije, bueno, si Dios está aquí, yo quiero sentirlo. Y bueno, pude sentir la presencia de Dios, y cada uno vive esa experiencia de una manera diferente. Ese encuentro con Dios, ese momento donde pudimos entender que más allá de lo que pasaba alrededor, empezamos a sentir a Dios. ¿Cuántos experimentaron algo de esto? Amén, me pueden decir, ¿no? Y que una palabra, o de repente sintieron algo en su cuerpo y dijeron, wow, algo pasa acá, ¿no? Bueno, Jesús habló del Espíritu Santo, ¿no? Que iba a estar dentro nuestro, pero que esa presencia que recibimos en el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, esa presencia de Dios, esa comunión que tuvimos en ese primer momento, esa comunión tiene que ir en crecimiento. Diga conmigo, en crecimiento, ¿no? Como que uno va pasando etapas en la comunión con Dios, y esas etapas nos llevan a un crecimiento espiritual, a un fruto, a obras que se manifiestan por esa comunión, y a etapas nuevas. Diga conmigo, etapas nuevas, ¿no? Entonces yo miraba esta palabra, si me acompañan aquí, a Ezequiel 47, ¿lo tiene por ahí? Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Diga conmigo, hasta los tobillos. Y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Diga conmigo, hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Diga conmigo, hasta los lomos. Y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles de un lado al otro. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá en la entrada en el mar. Entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en las aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos que en esta noche nos hables, nos abras el entendimiento, y que podamos avanzar en nuestra relación contigo hasta llevarnos en la plenitud de tu presencia y en tu voluntad perfecta para cada
uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí vemos al profeta Ezequiel que veía que salía algo de la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que uno puede orar en su casa y la presencia de Dios está en nosotros? ¿Cuántos pueden entender esto? Y que la presencia de Dios se puede manifestar en un lugar. Pero cuando la iglesia se reúne, cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, Jesús dijo, ahí estoy yo. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces, la visión que tuvo Ezequiel es que de la casa del Señor salía como un río, ¿no? Y vemos que el simbolismo del agua tiene que ver con uno de los simbolismos del Espíritu Santo. Diga conmigo, de la presencia de Dios. Amén. De la presencia de Dios dentro nuestro, pero de la presencia de Dios también sobre nosotros. Amén. Entonces, el Señor lo llevó a diferentes etapas de ese río, a Ezequiel. Y nosotros, cuando llegamos al camino del Señor, empezamos a avanzar etapas de una comunión con el Espíritu Santo, de un entendimiento y de una dirección del Espíritu que va a ir, diga conmigo, en crecimiento, si tenemos hambre y sed de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos avanzar si no venimos con una actitud de decir, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero experimentar todo lo que tú tienes para mí. Entonces, entendemos que el Señor nos trae a su casa, ¿no? Como el Señor habló a Jeremías, te voy a llevar a la casa del alfarero y ahí te voy a hacer oír mis palabras. ¿Cuántos saben que el Señor nos habla por la palabra de Dios? Y que Dios quiere que cada uno de nosotros no nos quedemos en la etapa de los tobillos, sino que en un río, cuando uno se queda en la orilla, ¿qué agarra ahí los pescadores? Mojarrita, ¿no? Pero si uno entra en un río más profundo, ya agarra especímenes más grandes. ¿Cuánto dicen amén los pescadores? A ver. Entonces Dios también, simbolizando la presencia de Dios como un río, nos va a ir llevando a diferentes etapas hasta que lleguemos a nadar en el Espíritu. Amén. Y son etapas que aquí vamos a ver algunas de esas etapas, y que quizá uno puede decir, pastor, yo estoy en esa etapa, o yo ya tendría que estar en la última y estoy en la primera. No sé, cada uno podemos hacer una evaluación de a dónde estamos en esa relación con el Espíritu Santo, a dónde estamos en esa relación profunda con Dios, que va avanzando a medida que lo buscamos, y lo buscamos con todo el corazón, y que Dios nos va sanando el alma, nos va transformando los pensamientos, nos va santificando, nos va purificando y nos va llevando también a etapas de la presencia de Dios más gloriosas. Amén. Dios quiere llevarnos a todos a esa etapa. ¿Cuántos pueden entender esto? No solamente es para uno, diga conmigo, es para todos, pero tenemos que estar nosotros dispuestos a entrar. Y una de las etapas que podíamos ver es hasta los tobillos, ¿no? El versículo 3 dice, salió el varón hacia el oriente y llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Diga conmigo, hasta los tobillos. Amén. Es la primera etapa. Es cuando recibimos al Señor. Es cuando escuchamos de Dios, muchos de nosotros, y decimos, anda a la iglesia, acércate a Dios porque las cosas te van a cambiar, porque Dios te va a dar paz, va a restaurar tu familia. Y nos hablaban. ¿A cuántos le hablaban del Señor? A mí solo. Pero yo decía, no tengo tiempo para la religión, yo estoy en otra, tengo mis proyectos. Hasta que un día, cuando nos aprieta el zapato y se complican las cosas y ya no sabemos para dónde agarrar, llegamos a la iglesia. ¿Amén? Llegamos a la iglesia, observamos, llegamos con desconfianza como yo. A veces si hay manifestaciones de Dios nos asustamos un poco porque decimos, ¿qué pasa acá? No estoy acostumbrado a esto. Pero cuando llegamos con hambre, experimentamos la presencia de Dios y recibimos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra alma, y algo empezó a pasar. ¿A cuántos les ha pasado esto? Sentimos algunos una paz, otros sintieron un calor, otros dijeron, no sé qué pasa, pero acá está Dios, ¿no? Esa es la primera etapa, ese es el primer amor, ese es el amor de Cristo que viene a nuestra vida, y que aún con los pecados que traemos, el Señor, cuando nos arrepentimos, nos perdona, nos limpia, nos toca,
y empezamos ahí a querer contarle a la gente que Jesús está vivo, amén, que no es una religión, que no es un mito. No, lo pude sentir, no lo veo, pero lo siento. Me acuesto y duermo, antes no dormía, tengo paz, tengo alegría, mis ojos han cambiado, mi manera de ser está empezando poco a poco a cambiar. Esa es la etapa de los tobillos, diga conmigo, de los tobillos. Es el primer amor, es el momento donde estamos tan felices que todos los hermanos son hermosos, que los vemos y dicen, ¡ay, qué bueno, es mi hermano en la fe! Qué linda familia, y vemos a la iglesia como la casa, nuestra casa, y nuestros hermanos como la familia de la fe. Bueno, esa es la primera etapa donde sentimos algunos toques del Espíritu esporádicamente o sentimos una paz que nos acompaña y que decimos, Señor, si tenemos dinero queremos más. Hay disposición, hay entrega, empezamos a dar testimonio. Amén. Empezamos a contarle a la gente, mirá, yo fui a la iglesia, no entendí nada, pero te puedo asegurar que sentí algo que me cautivó. Yo no sé lo que pasa en ese lugar, pero yo sentí a Dios, ¿no? Y a algunos les gusta estar re loco. A este le lavaron la cabeza. Bueno, pero uno quiere contárselo a su familia. Y capaz que éramos un desastre en nuestra vida y la gente no nos cree que experimentamos a Dios. Dice, no, vos sos siempre el mismo. Y queremos contarle a la gente y la gente dice, no, pero eso son todas mentiras. Bueno, esa entrega, ese decir, Señor, me bautizo y empiezo a congregarme, no falto una reunión y no veo la hora de llegar a la iglesia. ¿No le pasó eso cuando la primera vez que llegó al Señor? Y si yo no falto ni aunque llueva, ni aunque truene, porque si yo sin Cristo, lejos de Dios, embarrado en el pecado, en la ruina, andaba la noche y no me paraba el frío, y no me paraba el agua y no me paraba nada, ¿cómo voy a faltar a la casa del Señor? Si Él me perdonó, si Él me amó cuando todos me rechazaron. Entonces, esa es una primera etapa hermosa, pero Dios quiere llevarnos a otra etapa. Diga conmigo, a otra etapa. Amén. No nos podemos quedar en esa, porque esa es cuando llegamos, dice la Biblia, que somos niños espiritualmente. Necesitamos el cariño, la atención de nuestros hermanos, el amor de los hermanos, la enseñanza, la papilla, vamos aprendiendo la palabra y estamos ahí sentaditos, observando, con mucha felicidad, pero Dios quiere llevarnos un poco más. Diga conmigo, un poco más. No sé cuántos se están identificando con esta etapa, pero creo que la mayoría pasamos esta etapa porque es el primer momento que experimentamos a Dios. Que capaz que decíamos, no, bueno, hay un montón de religiones, la Biblia la escribieron los hombres, yo no sé si Dios existe, porque al final yo veo tantos malos testimonios que la verdad que mejor me quedo en mi casa. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos y experimentamos a Dios, ¡tac!, se nos cayeron los argumentos. ¿A cuánto le ha pasado esto? Ah, esto es real, Dios es real. Los hombres cometen errores, pero Dios existe. Dios me tocó, empecé a llorar, no pude parar. Otros sintieron un fuego, otros cayeron por el poder del Espíritu, otros recibieron lengua. Cada uno tuvo una experiencia hermosa. Pero Dios como Padre quiere que sus hijos crezcan en esa comunión y avancen en un desarrollo mayor. Diga conmigo, un desarrollo mayor. Gloria a Dios. Y empieza el comienzo de la transformación. Ahí Dios empieza, no perdonamos a nadie, entendemos que tenemos que perdonar y dejar de mentir. Y empezamos ahí a modificar conductas malas que a medida que vamos escuchando la palabra y que nos disponemos, comienza un proceso, diga conmigo, de transformación. Ahí Dios empieza a cambiar nuestro vocabulario cuando nosotros queremos o nos disponemos y empezamos a tener cambios paulatinos, muy leves. Pero dice el versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Diga conmigo, hasta las rodillas. Amén. Entonces esa es otra etapa, amén. Otra etapa de la comunión con Dios. Otra etapa de mi relación con Dios. Ya empiezo a orar más. Ya veo cómo es el ayuno. Experimento que en el ayuno puedo sentir la presencia del Señor. Me ayuda a liberarme de los vicios. Y ya empiezo a querer como participar. Quiero hablarle a la gente, quiero barrer, quiero limpiar la silla, soy motivado a servir a Dios. Amén.
soy motivado y ahí en ese caminar de empezar a servir viene el proceso. Diga conmigo, proceso. Me encuentro con que otro hermano todavía también está en el proceso y ahí hay un choperroteo y me ofendo si no me saludan y empiezo a mirar los defectos del otro y empiezo ahí un proceso hasta que voy aprendiendo a mirar a Cristo y a orar por los defectos de los hermanos. Cuando empiezo a entender, voy avanzando porque no me quiero quedar en la orilla, quiero ir a una comunión más grande con el Señor. Entonces entra el proceso, ¿no? Entra el proceso donde empezamos a ser, ¿no? Ajustados, apretados por el Señor, ¿no? El alfarero nos empieza a apretar un poco y el Espíritu Santo nos empieza a decir, tenés que empezar a cambiar de esta manera. Tenés que empezar a relacionarte con amor con la gente. Tenés que ser respetuoso, tenés que ser tolerante, porque antes no te aguantabas ni vos. Y ahora, y entonces ahí el proceso, y aquel que se deja procesar por el Señor va avanzando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios al mismo tiempo nos ministra y el Señor nos quebranta, nos toca, porque entramos en el proceso, en las rodillas, ¿no? Y vamos siendo transformados en el carácter, ya vamos teniendo otra manera de tratar con las personas, vamos entendiendo que somos hijos de Dios, que somos el pueblo de Dios, tenemos identidad, ya nuestra estima se va nivelando, no nos sentimos ni peor que nadie, ni mejor que nadie, sino que Dios nos va a dar una estima equilibrada, ¿no? Y entendemos que somos hijos de Dios y que somos parte de la familia y tenemos realmente ahí un cambio que empieza a producirse cuando nosotros nos disponemos a que el alfarero nos siga moldeando. Amén. Muchos se quedan en ese proceso, pero bueno, hay que continuar. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, Dios te está hablando. Amén. Y después, cuando vamos por ese proceso, el Señor nos dice, tenés que perdonar. ¿Cómo perdonar? ¿A los que me hicieron mal? ¿A los que me escracharon en el Facebook? ¿A los que me deben plata? ¡Ni loco! Y el Señor empieza a hablarte, una predicación, un texto bíblico, y te dice, para que yo te perdone, tenés que vos perdonar. Y ahí entramos en la lucha de la carne con el espíritu, ¿no? Y entonces, ¿y qué le voy a perdonar a mi papá que me golpeó y a mi mamá que me va a mandar? No lo voy a perdonar hasta que, bueno, en ese proceso cuando vamos siendo procesados y buscando a Dios, Dios nos dice, hacelo por fe. Y cuando lo hacemos por fe, tenemos una paz y decimos, wow, lo pude perdonar. Lo encontré, pudimos charlar. Gloria a Dios. Algo pasó porque por fe, no por un sentir perdonamos, sino por obediencia perdonamos. Y ahí entramos en una etapa de avance. Diga conmigo, de avance. Si no perdonamos, ¿qué pasa? Nos quedamos ahí en la rodilla. Y van pasando los años hasta que Dios diga, tenés que perdonar, ¿no? Son el proceso. Pero al mismo tiempo tengo comunión con Dios, siento el toque de Dios, pero Dios a través del Espíritu me insiste. Tenés que actuar como un hijo de Dios. Tenés que actuar con amor, con misericordia, ser un hombre, una mujer mansa, un hombre, una mujer que dé oportunidades. Y ahí luchamos. Estamos ahí, estamos por las rodillas y como que nos cuesta, el caminar nos cuesta, ¿no? Pero Dios nos va llevando a esos procesos porque el Señor quiere que nosotros cumplamos el propósito y ese es un proceso que pasamos todos o que estamos pasando, pero Dios nos quiere llevar a la plenitud de su presencia en nosotros, a que no tengamos toque del Espíritu, a que no digamos, bueno, fui al retiro y Dios me tocó y de repente en la semana sigo haciendo lo mismo y vuelvo de vuelta para atrás. Dios quiere que haya una plenitud, que entremos sumergido en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, en la rodilla yo empiezo a tener una identidad sana, ¿no? Porque el Señor nos va sanando de los recuerdos, el Espíritu Santo nos va sanando de recuerdos dolorosos, vamos perdonando, vamos olvidando atrás y nos extendemos y vamos en un avance cuando nos disponemos a caminar en ese río del Espíritu que tiene que ver, como le decía, con la relación con Dios. Diga conmigo, relación con Dios. Más relación con Dios, más cambio. Menos relación con Dios, se retrasan los cambios. ¿Cuántos pueden entender esto? Por eso, la importancia de la oración, la importancia del ayuno,
la importancia de obedecer lo que Dios nos dice. ¿Por qué tanta gente, uno se encuentra a veces, yo a veces visito lugares y me dice, tal familia o tal persona, hace años que va a la iglesia y tiene las mismas mañas que antes? Diga conmigo, se quedó en los tobillos. Se quedó en los tobillos. Porque cuando uno se relaciona con Dios, el cambio viene cuando nosotros nos rendimos. Porque a Dios tenemos que ir con humildad, tenemos que ir con dependencia. Nadie va a cambiar si es autosuficiente, nadie va a cambiar si es soberbio, nadie va a cambiar si no perdona. Hay pasos que tenemos que dar para seguir metiéndonos en el río. Si no, pasamos años en la iglesia escuchando 45.000 mensajes y seguimos con los mismos hábitos, las mismas mentiras, el mismo engaño, el mismo enojo, peleado con toda la familia, con los vecinos. Bueno, entonces Dios quiere llevarnos a que avancemos y no que nos quedemos ahí frenados. Porque es ahí cuando nosotros avanzamos, cuando tenemos el gozo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, no viene el gozo. Porque primero que el diablo nos acusa. Y nos acusa de nuestros pecados. Y después que no hay gozo en nuestro corazón, pero Dios quiere que haya ese gozo. Dios desea que nosotros andemos en el gozo, ¿no? Entonces, también en el versículo 4 dice, y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por el agua hasta los lomos. Diga conmigo, hasta los lomos. ¡Wow! Ya cuando uno entra hasta los lomos, ya entra un poco más en la comunión con Dios. Y cuando entra en la comunión con Dios, ya empieza a ser un obrero del Señor. Diga conmigo, un obrero del Señor. Alguien que está primero y se va último. Alguien que es comprometido. Alguien que mira a Cristo, que más allá que lo quieran, no lo quieran, lo critiquen, no lo critiquen, tenga lucha, tenga prueba, avanza. Ya es otra etapa de la comunión con Dios y ya entramos a una relación con el Espíritu más fuerte que nos ayuda a sobrepasar las cosas que uno sobrepasa cuando es un obrero del Señor. Hay un compromiso con Dios. Si yo tengo que servir a Dios, tengo que ganar almas, tengo que estudiar la palabra, tengo que ir para adelante, más allá de que lo que pase, yo voy porque un día Dios me va a coronar con una corona incorruptible. ¿Cuántos dicen amén? Esta persona ya entra en los lomos, ya entró a una relación con el Espíritu más fuerte. Amén. ¿Por qué? Porque ya está sometido a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla por la palabra. ¿Cuántos entienden esto? Pero también habla a nuestros oídos espirituales cuando oramos, cuando ayunamos y cuando somos obedientes a lo que Él nos dice, porque Él siempre nos habla. Vamos teniendo ahí una profundidad con el Espíritu y vamos teniendo ahí un fruto de obras que marca que mi relación con Dios va en un aumento. ¿Cuántos dicen amén? Vamos aumentando esa comunión con Dios. No nos cuesta orar, no nos cuesta ayunar, no nos cuesta leer la palabra, porque entendemos que el obrero debe conocer la palabra de Dios para enseñar, debe estar nutrido del Espíritu para ministrar Espíritu, porque no podemos ministrar carne si no tenemos que ministrar Espíritu. Tenemos que recibir de Dios para poder impartir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya no se mueve en el activismo esta persona, ya se mueve en la dependencia de Dios. Reconoce y dice, Señor, si vos no estás conmigo acá no pasa nada. Si vos no estás conmigo en lo que hago no hay fruto. Entonces una persona que ya entró ahí con el agua en los lomos, es sensible a la presencia de Dios, tiene un compromiso, una persona permanente, una persona persistente, que uno lo pone y sabe que a fin de año va a continuar. Y el otro año va a continuar. Y el otro año va a continuar. Porque sabe que él está obedeciendo a su Señor. Y su Señor le dice que hay que obedecer a las autoridades y no tiene problema para someterse a las autoridades, porque ya entró en una relación con el Espíritu. Amén. Ya hay una intimidad con el Espíritu Santo. Ya hay una sensibilidad y una fortaleza para poder doblegar nuestras pasiones humanas. Porque dice que la carne es débil, pero el Espíritu está presto. Amén. Que dice que si nosotros alimentamos el Espíritu, oramos, ayunamos, perdonamos, buscamos realmente cada vez más la presencia del Señor, vamos siendo transformados y vamos evidenciando el fruto de mi relación con Dios. La gente lo ve. No lo tengo que demostrar, no tengo que hablar de mí, no tengo que hablar de mis logros, no tengo que ser el yo-yo. La gente misma ve en mi rostro, en mis palabras, en mi permanencia, en mi servicio al Señor con fidelidad, que ha avanzado en mi comunión con Dios. Y ya estoy
ahí por los lomos, ¿no? Y voy siendo preparado para algo especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos entienden que todos somos llamados por Dios? Amén. Porque el Señor nos llamó a todos y tiene ministerios específicos, pero necesitamos pasar eso de esas aguas que nos lleven a poder avanzar en nuestra comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese el versículo 5. Dice: y me dio otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no podía pasar sino a nado. Diga conmigo, a nado. Ahí ya viene el llamado. Ahí ya tenés vos tu trabajo, tu casita, tu autito, y Dios dice: vení para acá. Yo tengo un propósito con vos y yo quiero que hagas esto, esto y esto. Ya Dios nos despegó de las cosas terrenales, nos despegó de la mente materialista, nos despegó de un montón de cosas y ya estamos listos para que el Señor nos envíe o nos mueva donde Él quiere. Diga conmigo, ya estamos nadando en el Espíritu. Amén. Ya sabemos que es Dios, sabemos cuándo es la voz de Dios, conocemos la voz del Espíritu Santo y ya estamos rendidos, ya no luchamos más. Antes luchábamos, no, porque Señor, yo quiero hacer esto y después esto. Y ahora sí, no, Señor, acá estoy, hacelo conmigo lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un rendimiento y se manifiesta el fruto del Espíritu. Hay amor en la persona, hay gozo, hay paz, hay benignidad. Digamos, el fruto de mi relación con Dios, de tu relación con Dios, se evidencia ante los demás. Y ya el Señor ya está, ve que estás listo. Si el Señor te tiene que llevar a África, sabe que vos le decís: acá estoy, Señor. ¿Cuánto están listos? No, pastor, que me gusta acá, está tranquilito. Pero ahí viene el llamado. Ya cuando estás ahí por las aguas, ya estás nadando, ya pasó los lomos, ya sos dependiente del Espíritu. Ya dependés del Espíritu, no dependés de tu carne, de tu enojo, de que no te miró, de que no te quiere, de que no me gusta la cara del pastor, de que la alabanza no tiene unción, todas esas pavadas o esas tonterías que son de una parte de los tobillos, que todos las vivimos, pero en un momento tenemos que ir entrando a aguas profundas. ¿Cuántos dicen amén? Pero depende mucho de nosotros, porque Dios lo quiere hacer. Por eso Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces está hablando del Espíritu que van a recibir, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese hambre, no ando mirando el reloj a veces el partido y no, porque se me queman los fideos. No. Yo estoy dispuesto, si el culto sigue y yo quiero la presencia de Dios y yo quiero entrar en el río. Ya no, el tiempo no limita a Dios. No limitamos a Dios con el tiempo. Ya estamos dispuestos. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que ir a orar y vamos, y hay que ir a ayunar y vamos. Yo ya no me quiero quedar en la orilla. Ya pasé muchos años en la orilla. Ya me quedé con las mojarritas, quiero algo más grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me pueden entender? Amén. Dios quiere que vayamos por eso el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro, Pedro. Pero Señor, toda la noche he pescado, pero en tu nombre echaré la red. Amén. Entonces, que el Señor nos quiere sacar de la orilla. Seguro en un momento estamos todos en la orilla, pero el Señor nos quiere meter mar adentro para que ya nademos en el Espíritu, para que ya seamos personas que no andamos en la carne, en las emociones, sino que somos direccionados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay frutos visibles y hay una entrega sin reservas. Y luego viene la impartición a otros, del 6 al 10. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volví yo y vi en la ribera del río había muchísimos árboles, y uno y al otro lado, y me dijo: en las aguas que salen de la región del oriente y descenderán en el Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar estos dos ríos vivirá, y muchísimos peces por haber entrado allá en las aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Diga conmigo: ya doy de comer. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Primero andaban con el biberón y se peleaban entre ellos, quién iba a ser el mayor, otro sacaba la espada. Pero ya cuando pasaron un proceso, ya dijo el Señor: ustedes deben de comer ahora. Y ahora, cuando llegamos a esta etapa, nosotros empezamos a impartir. Ahí se levantan los líderes, siervos, ahí se levantan los ministerios,
ahí ya enseñás, ahí ya pastoreás, ahí ministrás, ahí podés realmente ver cómo la gloria de Dios te empieza a respaldar, porque andás en el Espíritu y las señales te siguen. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es una etapa que Dios quiere que todos estemos plenos, porque es ahí donde hay un desarrollo y hay un gozo. Está el fluir de los dones. Amén. Los dones se empiezan a manifestar. Hay gente que tiene don de sanidad, don de servicio, discernimiento de espíritu, don de lengua, dones para bendición del cuerpo de Cristo y para alcanzar a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Ahí ya no tenés retenidos los dones ni los enterrás. Ya Dios dice, sacalos y multiplicalos, porque yo te voy a pedir cuenta. Ya la tenemos clara esa. Ya la tenemos bien impresa. No es que sí, ya lo escuché, que Dios un día me va a pedir cuenta porque lo que no hice. No, ya lo tenemos clara y tenemos la convicción de que tenemos que ser fructíferos. Tenemos que dar frutos, si no el Señor nos va a cortar. Ya entramos en una etapa de la plenitud del Espíritu. Amén. Tenemos objetivos alcanzables, que son alcanzar las almas para Cristo y discipularla. No hay otra visión de Dios. No hay una visión que dice, no, yo tengo una visión. No, la visión de Dios es alcanzar las almas, disciplinarlas, que se salven y que entren al reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren entrar a ese río? Gloria a Dios. Los que quieran entrar van a entrar y se va a notar. Así que vamos a ponernos de pie.